Hola, ¿qué tal estás? Gracias por estar ahí de nuevo. Te doy la bienvenida si esta es tu primera vez aquí. Soy Berto Pena y ayudo a otras personas a crear hábitos para vivir y trabajar mejor. Vamos a hacer un vídeo diferente porque en los próximos minutos voy a responder a algunas de las preguntas que varios de vosotros me habéis ido haciendo a través de los comentarios de mi canal o bien utilizando el formulario de mi web. Creo que vamos a ver cosas muy interesantes. Además, las tengo aquí todas las preguntas para no perderme ninguna. Y la primera pregunta va sobre reuniones, en concreto sobre preparación de reuniones. Y dice así: sé que me viene bien preparar las reuniones, pero nadie de mi entorno, de mi equipo, lo hace. ¿Merece la pena seguir perdiendo tiempo si al final nadie las prepara? Bueno, yo te diría que para mí no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario, es una inversión y yo lo haría, ¿no? Para mí la duda no es si, o es un tema de si los demás lo hacen mal, sino si yo quiero ser un buen profesional o una buena profesional. Al final, si empiezo descuidando esto y bajo mi nivel de exigencia en esto, que la preparación de reuniones, que muchas personas no le da la importancia que tiene, si empiezo bajando la guardia con eso, es muy fácil que pronto lo empiece a hacer con otras cosas probablemente de mayor impacto. Y no estoy diciendo que esto no lo tenga, ¿no? Yo lo haría por mí porque además recuerda, son tus hábitos, te van a acompañar siempre. Si mañana cambias de equipo o cambias incluso de empresa, ese hábito que es tuyo, que lo haces para ti, para aportar esas reuniones, esa preparación, te lo vas a llevar contigo. Yo creo que es un tema también de autoexigencia y de rigor con mi trabajo. Sin duda, yo lo haría. Dice: casi nunca puedo cumplir la planificación que tenía hecha del día anterior. Llega al final de la jornada y nunca termino las tareas que tenía en mi plan de trabajo. ¿Qué hago? ¿Qué me recomiendas? Bueno, yo creo que es algo que nos ha pasado a casi todos, que es algo muy natural. Habría que ver si, como dices, es siempre, si es todos los días. Y lo que yo haría sería bucear un poco para dar con la causa de eso. Ha sido o suele ser por un exceso de imprevistos, por una mala estimación de tiempos, a lo mejor por mi parte, que calculo mal o soy demasiado optimista a la hora de creer lo que voy a hacer. Siempre hay que pensar que va a haber imprevistos. Yo suelo decir que lo único previsto del trabajo son los imprevistos, no es un juego de palabras, al final parece, lo vemos todos que es así. También me fijaría si a la hora de planificar miras en tu calendario, en tu agenda, el tiempo efectivo aproximado que tienes. Como sabes, entre reuniones, citas, videoconferencias, etcétera, cuánto tiempo estimado te queda ahí, y eso te va a dar una pista para ver cuánto vas a poder trabajar en términos de tareas, ¿no? Y recuerda que solo es una aproximación. También algo que me ayuda a mí mucho a ir cumpliendo mejor cada día es no proponerme tareas muy grandes que cuesta empezar y sobre todo terminar, sino dividir tareas más pequeñas en subtareas para repartir y distribuir mejor. Me propondría también o miraría hacer una lista más corta de tareas, que no pequeña. No estoy diciendo ni sugiriéndote que bajes tu nivel de exigencia, todo lo contrario, pero creo que a veces tendemos a hacer listas demasiado largas y que son irrealizables, ¿no? Deja margen, colchón para los imprevistos, que siempre va a haber, y los días en los que sí cumplas la planificación, porque evidentemente que lo habrá, o te aproximes a ello, analiza también el por qué, porque eso también te puede dar pistas para ir mejorando. La planificación, la preparación, el plan de trabajo de cada día, como lo queramos llamar, es un ejercicio en el que vamos mejorando también, y no es una ciencia exacta para nada. Sigo leyendo y dice: me gusta la idea de aprovechar la primera hora, pero me cuesta mucho despertar y arrancar por la mañana. No suelo estar a tope y soy una persona que va de menos a más. ¿Tienes alguna recomendación? Bueno, es algo que me han consultado, me han preguntado, y es algo por lo que yo mismo también pasé hace muchos años, he de decir, cuando me propuse convertirme, como lo conseguí, en una persona de mañana. Bueno, lo primero que me gustaría contarte a ti y a todos, por supuesto, es que no es obligatorio empezar pronto en la mañana para ser productivo o productiva. Conozco a un montón de personas extraordinariamente efectivos y muy eficientes que no son personas de mañana. O sea, no es otra cosa. Es que a mí y a otros muchos pues nos viene mejor. ¿Por qué? Porque a esa primera hora pues no hay distracciones, no hay llamadas, se puede trabajar mucho mejor.
Lo importante, por encima de la hora en la que empiezas, para mí, es que tengas un momento al día, un tiempo de calidad asegurado diario. Eso es lo importante. Hay una serie de tareas en tu día que demandan tiempo, ritmo, ideas, concentración, etc. Si yo no tengo todos los días, probablemente además las tareas de más impacto, ¿no? Si yo no tengo ese momento asegurado, lo voy a hacer a última hora, deprisa y corriendo, o peor, lo voy posponiendo. El problema, y ese fue el motivo por el que yo decidí hacerlo a primera hora, y lo hago a primera hora desde hace muchísimos años, es que con el transcurso del día es más difícil encontrar ese momento de más concentración, de menos distracciones. Pero si quieres aún así empezar el día pronto y empezar fuerte, como me gusta decir, a mí te daría algunas pistas para empezar con, vamos a decirlo así, más enchufado, más enchufada, ¿no? Primero tienes que vigilar la hora a la que te acuestas, porque si te vas a levantar antes, pues tenemos que cuidar el tiempo, las horas de sueño no se pueden resentir, también cuida la cena, para que no sea pesada, que sea algo ligero. No intentes madrugones de golpe, ¿no? Se puede madrugar mucho, pero hazlo progresivo y gradual para que el cuerpo se vaya acostumbrando. Y luego en la parte operativa de trabajo, ten un plan de tareas claro con qué vas a empezar, qué es lo que no voy a hacer en mi primera hora, etc., ¿no? Y luego, por supuesto, para que el hábito vaya calando, la regularidad y la consistencia. No te interesa hacerlo un día sí, otro no, un día sí, porque de esa manera no te vas a acostumbrar y los resultados que esperas no van a llegar, o van a llegar con menos intensidad y fuerza del que la otra forma. Sigo leyendo y dice, cada semana tengo una reunión semanal, o sea, volvemos a hablar de reuniones, tengo una reunión semanal con mi equipo, pero últimamente se alargan y no son todo lo productivas que deberían ser. Vaya novedad, ¿no? Yo creo que, bueno, ¿cómo podemos mejorarlas? Bueno, es algo que también está bastante extendido, pero hablas de una reunión semanal, es decir, es algo que tienes, una reunión recurrente y además es de equipo. Para mí hay una clave, no me gusta utilizar mucho la palabra obligación u obligatorio, pero en este caso para mí lo es. Y es la preparación. Todas las personas del equipo, en aras de muchas cosas, pero sobre todo enfocados a que esa reunión sea corta y operativa, productiva, tenéis que prepararlo, ¿no? Para que yo no llegue a la reunión semanal y sea un repaso ambiguo, general, superficial, qué tal la semana, damos rodeos, todo eso no contribuye para nada a que esas reuniones sean productivas. Dado que es una reunión repetida y repetitiva, quería decir, sí, en tu caso podría ser diaria, podría ser cada 2 días, en tu caso semanal, ahí os ayudará mucho definir un guión, es decir, qué temas vais a tocar en esa reunión, para qué es esa reunión, qué temas se quedan excluidos, cuál es la estructura de puntos que vais a seguir, el orden incluso de participación, bueno, todas estas cosas que se llama, o al menos lo llamo yo así, el guión de... Y eso os va a ayudar a darle consistencia, a darle uniformidad a vuestras... Y también que esa estructura, ese orden, esas participaciones vaya dirigido a una utilidad. Muchas veces he visto, y yo mismo las he dirigido, por supuesto, reuniones de ¿qué tal las semanas? Eso no es una reunión de revisión, es una reunión de preguntas y así un poco ambiguas. Os ayudará también a evitar los temas sorpresa que se salen del guión. Es inevitable tocar algo, porque las conversaciones nos llevan a veces por ahí, pero si es un tema gordo o que va a tomar mucho tiempo, páralo porque no te ayuda, ¿no? La preparación de la que te hablaba antes os ayudará también a que las intervenciones, la participación de las personas sea corta, sea directa y tenga mucha intención, ¿no? Pero cuando no preparo, generalmente lo que hago es improvisar, opinar, buscar datos, pensar sobre la marcha, y eso sin duda ayuda a que o contribuye a que la reunión se alargue. Para nada queremos eso. Dice, estoy haciendo la planificación diaria y me va bastante bien. Bueno, eso es fenomenal. Y te he oído hablar más de una vez de la planificación, revisión semanal. ¿Me la recomiendas? ¿Es realmente necesaria? Bueno, voy a dar una respuesta breve y luego la voy a ampliar un poco. Para mí sí, para mí es necesaria, para mí además es uno de mis superhábitos, me da mucho a cambio, no soy el único por supuesto, dado que tenemos la mayoría de nosotros bastante actividad, hay muchos proyectos, muchas tareas, peticiones que llegan,
fechas que cambian, plazos que hay que reajustar. Si solo hacemos esa revisión diaria, nos podemos quedar muy cortos, ¿no? Necesitamos un nivel extra de control de todo lo que tenemos que hacer. Pero, dicho esto, tienes que ver qué necesitas, ¿eh? No todos tenemos el mismo nivel de actividad o no todos tenemos los mismos objetivos o a veces el trabajo es más estable, pero en mi experiencia la mayoría de nosotros necesitamos ese extra de control, ¿no? Cuanta más actividad y más proyectos tengas, o si perteneces a un equipo que está a lo mejor en una línea de trabajo donde hay mucho imprevisto o que tiene que atender a múltiples frentes a la vez, tú mismo verás, pero si no lo has visto ya esa necesidad, a lo mejor no lo tienes. Para mí creo que es muy recomendable, aunque solo sea por parar, hacer una revisión de cómo termina la semana y anticiparme para la siguiente. Esa es para mí la doble misión, la doble utilidad de una planificación, revisión semanal. Recuerda, el nombre es lo de menos, pero lo importante es lo que hacemos dentro de ese ejercicio semanal. Revisión de la semana que termina, con un barrido por todas mis tareas y proyectos, y a la vez me enfoco a la siguiente, anticipación, extraordinariamente importante. Dice, sé que no me conviene mirar tanto el correo, pero a veces puede más que yo, es una pelea continua. Caigo en la tentación y siempre termino chequeando más de la cuenta. ¿Me puedes recomendar algo? Bueno, yo no lo vería como una aunque sé que lo has planteado así, al menos me ha parecido a mí, pero yo no lo vería como una pelea o una cuestión de disciplina o de fuerza de voluntad, porque ya de entrada parece que eso es algo que va a costar, ¿no? Y yo creo que dándole un sentido, ¿por qué no te interesa a ti estar mirándolo cada 2 por 3? Eso te va a ayudar a dar un porqué, vamos a decirlo así, ¿no? Eso te va a ayudar mucho a colocar cada calcetín en su cajón, ¿no? Por así decirlo, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que el correo es algo extraordinariamente importante, es una herramienta de la que dependemos todos, pero tiene un momento también y hay otros momentos en los que tienes que estar centrada en otras cosas. Entonces, algo que a mí me ayudó en su día para empezar a despegarme, ¿no? de esa dependencia que al menos yo tenía, es decir, me decía a mí mismo, porque a veces hablo bastante conmigo, y decía, Berto, deja el correo en paz, ahora no toca, sigue con esto, ¿no? Bueno, esa conversación, es decir, es darle un sentido también, es decir, marcar momentos en el día, es otro punto que yo te sugeriría, es decir, todos tenemos que leer el correo, todos tenemos que revisarlo, responderlo, etcétera, procesarlo. Lo que te ayudará es a marcar momentos, fijar momentos fijos en la mañana o en la tarde o ambos. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, pues yo tengo 3 momentos en la mañana y 3 por la tarde, es decir, hacen reparten a lo largo del día, o bien hay personas que dependen mucho del correo, es decir, tienen que verlo con más frecuencia y lo que hacen es una vez cada hora. Pero eso es una diferencia, no te estoy dando esas 2 únicas pautas, son únicamente referencias de ejemplo, pero eso es muy diferente a estar mirándolo cada 2 por 3 o tenerlo abierto constantemente y mirar de reojo en una segunda pantalla o en una ventana, ¿no? Marca una frecuencia y eso también te va a ayudar a no perderte nada, porque no nos interesa, pero también a decir ahora no toca. Otra pregunta dice, ¿recomiendas trabajar con música o puede llegar a ser un elemento de distracción? Bueno, yo diría que es algo muy personal, pero te voy a contar mi caso. En mi caso me ayuda muchísimo. Y no sé si decir que es imprescindible, pero es que yo escucho música casi todo el día. Cuando no estoy evidentemente en una reunión, una formación, en otro tipo, una asesoría personal. En mi caso, además, escucho bandas sonoras, que es mi gran pasión, las colecciono desde hace un montón de años, coleccionar en CD, sí, físico, en formato físico, ¿no? Bueno, lo que intento es buscar música que no me distraiga y para mí a veces escucho durante una hora y no sé lo que he escuchado, es decir, me ayuda a aislarme, me ayuda, y también está la parte emocional, la parte anímica, de manera que si buscas no solo bandas sonoras, sino música que no fomente las distracciones, también el jazz es un género que ayuda a concentrarte, pero una vez más es algo muy personal y hay bastantes personas con las que me he encontrado estos años a las que les distrae, lo entiendo, creo que tienes que probar, y habrá momentos donde digas, ahora me ayuda y ahora lo paro, ¿no? Pero eso es lo bueno de estos recursos, están ahí a tu servicio para que decidas cuándo y cómo los utilizas. La siguiente pregunta dice, viendo el anuncio de tu libro Superhábitos, gracias, y lo que cuentas de cómo te han ayudado,
pues me gustaría empezar también mi propio cambio, mi propia transformación. ¿Por dónde me recomiendas que empiece o qué debo cuidar? Bueno, lo primero que yo diría es que antes de lanzarte esa transformación o ese cambio personal, que son expresiones que a veces utilizamos, es decir, en qué área quieres mejorar. Puede ser la parte de organización, la parte de productividad, la parte de orden en casa, o tu salud, tienes un poco que centrarte para no hacer un cambio a lo loco en múltiples áreas, ¿no? Puedes llegar a actuar sobre todas estas áreas, pero tienes que enfocarte cuál va a ser la primera, ¿no? He dicho trabajo, pero pueden ser también tus estudios. El segundo punto que yo cuidaría es muy importante tener motivos y no deseo y curiosidad. La falsa motivación, lo que yo llamo la falsa motivación, termina por condenar a muchos hábitos, ¿no? Es decir, no, hay un deseo, hay un interés, hay una curiosidad a veces, pero eso no lo convierte en motivos reales para poner en marcha hábitos de verdad. Hay pequeños hábitos, micro hábitos y mini hábitos que no demandan una gran motivación, pero hay otros que requieren tiempo y que a veces van en contra de malos hábitos que tenemos, que si no hay una motivación de verdad se vienen abajo, ¿no? Yo también me centraría en la repetición y sé paciente. Todos queremos mejorar y lo queremos hacer pronto. Vivimos además en una sociedad, creo, muy impaciente, y las prisas son una de las mayores enemigas de los hábitos, ¿no? Céntrate como en repetir, sé paciente en tu cambio y ve de uno en uno. No cometas me refiero a hábitos, no cometas un error en el que yo caí al principio cuando intenté muchos cambios a la vez. En mi afán por hacer un cambio pronto y conseguir esa transformación cuanto antes, puse en marcha muchas cosas a la vez y la mayoría se vinieron abajo, ¿no? Yo te apuntaría a eso y ánimo ya por ello, porque es posible, todo el mundo puede cambiar, pero hay que saber hacerlo, y además de lo que te acabo de apuntar, tienes que verlo. Te animaría a que lo vieras a medio largo plazo, ¿no? Hay tiempo para cambiar y merece la pena, claro que sí. Otra pregunta dice así: intento poner fechas a mis tareas, pero siempre me quedo corta. ¿Puedes darme alguna pista? Bueno, voy a entender que te refieres a la hora de calcular los plazos, ¿no? Tu pregunta es bastante sucinta, y entiendo que es eso, porque es un problema en el que caemos bastantes de nosotros, y en general las personas somos malas calculando y estimando plazos. Nos venimos arriba o somos poco previsores. Con poco previsores me refiero a la hora de los imprevistos. No contamos con los inevitables imprevistos, bien de otras personas o míos. Puede ser algo incluso personal, puedo ponerme malo, puedo tener que bloquear un día, o imprevistos de trabajo, de tareas. Así que lo que a mí me ayuda a la hora de no cometer tantos fallos al estimar plazos es añadirle lo que yo llamo un porcentaje corrector. A esa primera fecha que crees que le vas a que le puedes poner a esa tarea, añádele un extra, ¿no? Por ejemplo, si crees que esa tarea te va a llevar 1 hora, pues ponle 1 hora y media, por poner un ejemplo, ¿no? Si crees que te va a llevar 3 horas, pues ponle 4. Si va a llevarte un día, ponle día y medio, así, ¿no? Evidentemente, cuanto más lleve, ese porcentaje debe ser mayor. A mí me ha ayudado bastante a rebajar las expectativas, porque muchas veces, aunque no haya imprevistos, la tarea se puede complicar, o puede haber alguna parte que no habías considerado al principio, y normalmente tienden a llevar más de lo que parecía, ¿no? Así que intenta con ese porcentaje corrector, por poner un nombre, seguro que te va a ayudar a estimar cada vez mejor los plazos. Otra pregunta dice: utilizo WhatsApp para trabajar. Esta persona es un canal de venta, pero a veces dice que pierdo demasiado tiempo y pierdo el control y estoy todo el día pendiente del móvil. Bueno, no es fácil darte así, sin conocer a lo mejor más detalles, alguna pauta, pero por orientarte, ojalá que te valga de orientación, yo diría darle un propósito claro, es decir, y sobre todo la separación de uso de WhatsApp como trabajo y versus o separado de ocio, familia, amigos, tiempo libre, etcétera. También decidir
¿Cómo lo voy a utilizar? Me refiero a WhatsApp, qué tipo de comunicaciones voy a recibir por ahí. Si es para, dices que es para ventas, pues también a lo mejor marcar o hablar con mis clientes o con las personas que sean que este tipo de comunicaciones van por aquí, pero a lo mejor luego al correo, es decir, también para que te puede interesar, es decir, no todo va por WhatsApp, o sí, pero tienes que ver muy bien cómo se combina o cómo va a jugar con el correo, porque también es una herramienta en el sentido de que te van a llegar cosas y tienes que ver cómo hacerlos jugar en equipo, correo y WhatsApp. He visto a muchas personas que tienen duplicadas cosas en WhatsApp y el correo, y lo que han conseguido es complicar su día a día. Es decir, tienen dos bandejas de entrada, le están entrando. Entonces tenemos que ver, o tienes que ver en tu caso, cómo van a jugar, por así decirlo, esas dos herramientas esenciales, ¿no? En los momentos de concentración durante el trabajo, sé que si es una herramienta de venta no es fácil hacer esto, pero cerrar o apagar las notificaciones, es decir, silenciar el móvil es lo más, o ponerlo en modo avión, algo así, de manera puntual, porque dependemos de él para esos momentos de concentración. Como decía anteriormente, esto es mucho más fácil hacerlo pronto en la mañana, donde es fácil que todavía no tengas o ningún mensaje o tengas muy poquitos, ¿no? Y luego, como hablábamos antes con el correo, tener momentos fijos para revisarlo, ¿no? Es decir, marcar momentos para decir, ahora voy a chequear ese WhatsApp, para evitar curiosear y abrirlo sin darle un sentido. No es nada fácil, porque nosotros vamos a mirar el móvil por otro motivo o para otra herramienta, otra aplicación, ya ves el globito, ¿no? El número rojo ahí con las notificaciones y vamos ahí, ¿no? Pero a mí me ha ayudado mucho separar, marcar los momentos, darle un sentido, hablar también con los clientes y decirles, si necesitáis hablar por WhatsApp es para esto. Y si también necesitas la inmediatez, que a veces en mi caso también por trabajo, pues una llamada es mucho mejor. No todo el mundo utiliza el móvil constantemente, ¿no? Me hubiera gustado darte algo más preciso, pero también necesitábamos conocer algún detalle más de casos del día a día, pero ojalá que te haya orientado con alguna pista de esta. Otra pregunta dice, después de uno de tus vídeos he revisado mi agenda y me he dado cuenta pues de que hay muchas cosas que sobran, que no son necesarias, y ahora mismo estoy centrado en eliminarlas, estoy en una especie de operación limpieza. ¿Voy por buen camino? Bueno, yo creo que sí, sin duda, porque hablo en general, por supuesto, para personas distintas, pero hay mucho lastre, es decir, que cargamos con muchas actividades, compromisos y cosas que sobran y a veces que están de más y que nos eliminan o nos quitan tiempo o nos desvían de lo importante, ¿no? Tener una agenda súper llena o totalmente ocupada, actividad no es igual a productividad. Hay muchas veces en la agenda, y te orientaría por ahí, hay cosas que repetimos o que están ahí desde siempre y no las cuestionamos y que no están optimizadas las rutinas. Con optimizadas me refiero especialmente a dos cosas. O no las hacemos en el mejor día de la semana, día o momento posible, día u hora de la semana o día, o bien no las hacemos de la manera más rápida o más eficiente. Yo te animaría a que analizaras en esa operación limpieza que estás haciendo, la rutina, aquello que repites más, aquello que tiene una frecuencia fija en tu agenda, para o bien eliminarlo como dices que estás, pero a veces no lo puedes eliminar. Hay cosas que a lo mejor no dependen de ti, pero en ese caso podrás a lo mejor acortarla en tiempo o moverla a otro momento de la semana de a lo mejor baja energía, o que se adecue mejor a esa actividad. Y si no depende de ti, a lo mejor depende de otras personas, de un jefe, de compañeros, clientes, etcétera, pero ves que no aporta y que está de más, porque a lo mejor ya no tiene sentido, habla con esas personas, hazles ver el perjuicio o que te está quitando tiempo, energía, etcétera, de otras cosas probablemente más importantes. Bueno, como ves, el vídeo ha sido diferente a lo habitual y por lo menos yo me lo he pasado bien, y además muy agradecido de que me hayáis hecho llegar todas estas preguntas. Espero también que con mis respuestas pues te haya dado alguna pista para mejorar. A ti que me has hecho la pregunta también, pero a ti
que no has estado, a lo mejor no te has visto reflejado y dices, ah, pues mira, esto lo voy a hacer o me has dado alguna pista, ¿no? Si has encontrado el vídeo útil, déjame un like. Es una forma, yo creo que sencilla de ayudarme a hacer más contenido. Y si tienes alguna pregunta que te gustaría hacerme, pues déjamela aquí en los comentarios y cuando tengamos unas cuantas haré esto mismo, las pondré en una hoja y les daré respuesta en un próximo vídeo. Muchas gracias por tu tiempo de atención y nos vemos pronto.